Gracias, don Pato, por el detalle. Ya estaba cayendo en el mismo error. Sí, efectivamente, la semana pasada, con la ayuda del Señor, pudimos terminar de revisar el capítulo 15. El capítulo 15 de Mateo es bien llamativo porque nos presentaba diferentes situaciones. Vimos primeramente el encuentro entre el Señor y un grupo de fariseos que buscaba contradecir la autoridad del Señor mediante la crítica hacia el actuar de los discípulos. Y vemos de que allí el Señor les trata duramente. Eh, Luego vimos el encuentro entre el Señor y esta mujer cananea, y vimos la necesidad de ella. Vimos que ella iba con un problema que nadie más podía resolver. Su hija estaba endemoniada y va hacia los pies del Señor. Y vimos allí cómo es que el Señor, si bien en una primera instancia pareciera ser de que la trata con frialdad, esta también era una manifestación de cómo es que la provisión del Señor se iba a ver reflejada y cómo los discípulos iban a ver que Dios actuaba en todo tipo de circunstancias. Luego de eso vimos la sanación de muchos enfermos, de muchos cojos que iban en pos del Señor, y finalmente vimos la alimentación de los 4.000. Y algo que es, por lo menos para mí, forma de ir leyendo y la forma en cómo se van conectando estas temáticas, era la suplencia de la necesidad de parte de Dios. Cómo es que Dios, mediante su provisión, va supliendo nuestras necesidades. Eh, Vimos el contraste, también lo vimos esto la semana pasada, cómo Mateo va redactando de una manera tal en donde nos muestran dos posturas muchas veces que son contrapuestas, que son distintas, que son casi de polos, y mediante el contraste vamos viendo la obra del Señor. Vimos, como les señalaba en una primera instancia, la sensación de superioridad que manifestaban los fariseos y los escribas, exigiéndoles a los discípulos que ellos hicieran conforme a los ritos de los ancianos. Pero vemos también cómo es que el Señor les pone este contrapunto del mandamiento de Dios, cómo ellos no cumplían el mandamiento de Dios. Y ese relato podemos verlo también contrastado con la humillación, con la necesidad que presentaba la mujer cananea. Entonces, por un lado vemos a estos religiosos con una sensación de superioridad, y por otro lado vemos a esta mujer extranjera que iba ante los pies del Señor completamente necesitada, sabiendo de que ella no podía resolver dicho problema. Y el Señor le provee de lo que ella necesitaba. También sana a los enfermos, le provee de lo que ellos estaban buscando. Y en el caso de la alimentación, también provee del alimento físico. Pero la semana pasada también pudimos ir viendo, recuerdo que don Patricio hacía más énfasis en ese aspecto, cómo es que toda provisión proviene de Dios, porque también era la persona del Señor Jesucristo el pan vivo que descendió del cielo. De Él nos podemos alimentar, de Él nos podemos nutrir día a día y podemos mantenernos sin dependencia de aquellas cosas que el mundo muchas veces busca. Entonces, el capítulo 15, personalmente lo digo, veo la forma en cómo Dios va obrando en medio nuestro en diferentes circunstancias y va proveyendo de cada aspecto que necesitamos. Eh, Eso fue lo que fuimos revisando. Luego de eso, la Escritura nos refiere, después de la alimentación, de que el Señor despide a la gente, entra en una barca y se dirige a la región de Magdala. Y allí comienza el capítulo 16, que con la ayuda del Señor podríamos ir revisando, pero quiero llegar hasta acá en este momento por si es que hay algo que se me haya quedado en el tintero o si es que hay algún comentario respecto al capítulo 15, del resumen que ya se hizo a nivel más general, para poder leer los primeros 12 versículos. Había considerado que pudiésemos abarcar los primeros 12 versículos del capítulo 16 para ir avanzando si es que no hay algún otro comentario. Dejo hasta aquí por el momento. Lo que yo había tocado la semana pasada era que, bueno, capítulo 14, 15 y 16 hablan principalmente del pan. ¿Ya? En el capítulo 14 está la multiplicación, la multiplicación. En el 15 tenemos allí
cuando el Señor habla de comer el pan, ¿ya? Y lo que es el pan en el verso 26, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan era todo lo que el Señor podía hacer, toda la provisión del Señor hacia su pueblo, hacia lo suyo. Porque allí le dice, no es lícito dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, o a los gentiles, ¿ya? Los gentiles debemos hacer notar que en la carta a los Efesios dice que estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero el Señor nos llevó hacia Él por gracia, y todo lo que se refiere a la provisión para su pueblo era pan. Ya, la justicia, la sanidad, todo era provisión, era como el pan para su pueblo, el Señor Jesús. Y Él es el pan vivo que desciende del cielo, y luego tomando esto mismo va a seguir en la temática del pan, en el capítulo 16, a modo de que quería hacer esa reseña. Y pueden. Súper. Felipe, Pato, no sé si quisieran complementar, añadir algo, si no para leer la porción del capítulo 16. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, veamos de leer el capítulo 16, los primeros 12 versículos. A ver si con la ayuda del Señor vamos revisando esta porción. Dice así la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor. Hay varios aspectos que podemos ir rescatando de esta porción. Primeramente, creo que hay elementos que a mí me llegaron mucho, sobre todo de cómo se comportan los discípulos. Les quiero ser sincero, hay veces que los estudios me llegan en un aspecto quizás más de información, que hay elementos contextuales que me logran ser más llamativo. En este caso fue la respuesta de de los discípulos. Los discípulos, si nosotros nos logramos imaginar un poco el contexto, seguían pensando cuando el Señor les dice de que tuviesen cuidado, de que mirasen de no caer en lo mismo de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos seguían pensando en el episodio que había ocurrido anteriormente. Ellos no llevaban pan, ellos se habían olvidado del pan y pensaban nuevamente que las capacidades que el Señor les estaba pidiendo dependían de ellos. Y ellos reiteran y se dan cuenta de que no tenían las capacidades para afrontar esto. Se dan cuenta de que no estaba en ellos el poder muchas veces solucionar las situaciones. Pero acá el Señor les da un remesón y les explica de que no se refería a ello, sino más bien a la doctrina que tenían tanto los fariseos como los saduceos, la forma en cómo estas personas entendían la comunión con Dios era la errada.
Ellos vivían con un sistema ritualista, eso lo hemos estado viendo en reiteradas oportunidades. Hemos visto cómo los fariseos tenían una serie de ritos, de costumbres, que trataban de ir replicando una y otra vez, y no solo ellos, sino que también trataban de que el resto las hiciera. De una u otra forma, el hacer que las personas replicaran una serie de ritos generaba de que quien más cumplía podía ser, entre comillas, señalado como una persona más santa, más pura, más limpia, o en una mayor dependencia y comunión con Dios. Pero lo cierto es que no era así. Ellos buscaban agradar a su propia carne. Ahora, un elemento que quisiera también destacar, que me llamó la atención, cuando nos dice la escritura de que se le acercaron los fariseos y los saduceos para tentarle, no es menor. Muchas veces pasa de que nosotros leemos de estos grupos, pero no tenemos una claridad conceptual de qué refiere o cuáles son las distinciones. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los saduceos? ¿Quiénes son los escribas que a veces salen? ¿Y cuáles son las distinciones entre ellos? Si nosotros las vamos entendiendo, podemos incluso tener una noción más clara de cuál era el grado de oposición hacia la persona del Señor Jesucristo. Ya hemos revisado en reiteradas oportunidades que los fariseos era este grupo ultra religioso que tenía una serie de mandatos que buscaban ir cumpliéndolo. Ellos se esforzaban para, para tener esta imagen de santidad. Y el Señor en más de alguna oportunidad lo refirió, cómo es que ellos eran similares a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. En el caso de los saduceos, era un grupo más bien aristocrático de la clase alta de los judíos, que si bien partió como desde una línea del sumo sacerdote Sadoc, si no me equivoco, terminó por volverse un grupo netamente político. Estaba metido en todas las discusiones políticas, eh, tendían a cambiar mucho de parecer dependiendo de qué nación era la que estaba gobernando allí. Si estaban los romanos, ellos se hacían amigos de los romanos, y los romanos se hacían amigos de ellos, porque eran personas de una posición mucho más superior, que tenían mayores ingresos y podían influenciar en las decisiones que se tomaban en aquel lugar. Entonces, algo que a mí personalmente me llamó la atención fue ver de que los fariseos, como este grupo religioso que estaba muy apegado a los rituales, y los saduceos, como este grupo político, ambos unieron sus, por decirlo de una manera, unieron sus fuerzas para ir en contra del Señor y buscaban tentarle. Y esto me llevó a preguntar qué es lo que hace de que un grupo político con un grupo religioso se unan para ir en contra de una persona. Y lo cierto es que vemos de que el Señor en su ministerio estaba así generando mucho movimiento. Los fariseos veían su posición tocada, veían su posición de privilegios tocada, y los saduceos también veían un posible riesgo como por parte del Señor en cuanto al establecimiento de la sociedad. Verdaderamente ellos temían de que con esta revolución que se podía venir, finalmente ellos también perdiesen los privilegios, el estatus que ellos tenían. Y vemos de que se unen con esta finalidad y buscan tentar al Señor. Y es llamativo porque también la solicitud que ellos hacen es algo sobrenatural, pero la escritura es enfática, nos dice que era para tentarle, era para ver si es que el Señor verdaderamente lo cumplía o no. Pero vemos de que la respuesta del Señor les da a entender algo, y es que lo que ellos estaban buscando era una hipocresía. Ellos no buscaban verdaderamente comprobar si es que el Señor era o no el Mesías que habría de venir. Ellos simplemente buscaban sus propios propósitos. Pero el Señor no solo les da esto, sino que también les da una señal clara para que no quepa lugar a dudas. Les dice de que había una señal que ellos iban a ver, y era la señal del profeta Jonás. Eso también salió mencionado anteriormente en Mateo 12, cuando en ese momento eran los fariseos y los escribas quienes estaban buscando tentar al Señor, y el Señor les dice de que se les daría la señal del profeta Jonás. Si nosotros nos acordamos, Jonás es aquel profeta enviado a Nínive a predicar, que luego de ser arrojado al mar, es tragado por un gran pez y estuvo en el vientre de este gran pez por 3 días y por 3 noches. Esto nos da a entender de que el Señor habría de ser muerto, iba a estar enterrado por 3 días y 3 noches. Esa era la señal que el Señor les indica. Es la señal que también mostraría que Él era el Mesías que habría de venir. Pero ellos no estaban pendientes de ello, y eso es un elemento no menos,
Quería al menos señalar eso hasta el momento para dejar abierto y después seguir analizando el relato. Em, hay algo que me hizo clic y es que hace que la gente se una para tentarle esa pregunta que respondiste tú mismo, Felipe, cuando dice que el riesgo de que el Señor le hiciera perder sus privilegios. Y, me llama mucho la atención eso porque, claro, para ellos era muy como ser judío y ser celosos de la religión, po, porque ellos tenían todos los privilegios, porque ellos tenían una posición social cómoda, ellos estaban en una posición de juzgar a otros y, y de actuar de una determinada forma porque ellos estaban acostumbrados a hacerlo así, po. Para ellos no era como algo muy que se saliera como de su paradigma cultural, eh, tener como una postura, po, como una forma de moverse en el mundo. Eh, entonces, es loco porque el Señor viene con toda una nueva enseñanza y, y esto le está chocando completamente a lo que ellos han vivido toda su vida, a la forma en que ellos estaban acostumbrados a la religión. Choca completamente y no quieren ver las señales que el Señor mismo está haciendo. No quieren ver y no están dispuestos a ver tampoco las señales que Él hace, porque ellos van y le tientan y le piden más señales cuando ellos mismos han visto que el Señor mismo ha alimentado 5.000 personas y después 4.000 personas, ya ha sanado, ya ha hecho muchos milagros ya. Eh, y ellos aún así quieren señales como para tentarle, para ver como qué onda, qué está pasando acá, para tentarle, como jugándole. Y ahí el Señor ya responde de cierta manera y habla de aquella señal del profeta Jonás, que yo creo que mi papá va a referirse mucho más a eso, porque lo he escuchado muchas veces hablar respecto a eso y sabe hacerlo, así que mejor no me meto ahí. Pero eh, luego también pasa algo interesante con los discípulos, que los discípulos tampoco están entendiendo el mensaje del Señor. Cuando el Señor dice, mirad, guardado la levadura de los fariseos, ellos quedan como, ¿qué levadura? ¿Qué levadura estarán trayendo? ¿Se referirá a los panes? ¿Se referirá a la comida? ¿A qué se estará refiriendo? Y ahí el Señor también le responde con autoridad y reprendiéndole. Le dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué están pensando, pensando en algo tan nada que ver si ustedes han visto los milagros que he hecho respecto a la comida? Respecto a la comida. Eh, no entendéis, dice ahí, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y recién ahí, recién después de esa reprensión, los discípulos dicen, ah, ya, ya. Entonces entendieron que le había dicho que se guardasen de la levadura, que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. Ahí como que caen, caen y entienden. Entonces, es llamativo como la mente de todo alrededor del Señor Jesús no está como comprendiendo las cosas que el Señor está queriendo decir. A los discípulos les está costando, les cuesta. Los fariseos han visto millones de señales, pero no han querido pescar, no han querido entenderlas. Entonces es interesante en estos 12 versículos como el panorama que se ve. Eso.
quería complementar un poquito a lo mismo que estaba señalando el Felipe. Hay un concepto que llama un poco la atención, por lo menos cuando lo estaba leyendo, que es cuando el Señor trata con ambos grupos. Dice en el versículo 4, la generación malvada y adúltera demanda señal. Me preguntaba por qué, aparte de tratarlos de malvados, uno lo entiende, pero ¿por qué adúltero? Y es porque verdaderamente tanto los fariseos como también los saduceos tenían una idolatría en su corazón, no estaban en servir a Dios. El adulterio, nosotros lo entendemos incluso desde la perspectiva del Antiguo Testamento, el adulterio entendido en una relación de pareja, cuando una parte de la pareja va en pos de otra persona externa. En este caso, los religiosos de aquellos días también tenían un corazón adúltero y su corazón se había desviado hacia un sistema ritualista. Y era allí donde ellos estaban adulterando. No era un adulterio físico, era un adulterio espiritual. Su sistema de salvación, lo que ellos, ahí tomando lo que Felipe decía, tomando aquello que era conocido para ellos, era cómodo, era predecible, era lo que a ellos les daba una sensación de satisfacción, era lo que ellos elegían. En su corazón íntimamente estaban viendo lo terrenal. Creo, por lo menos cuando escuchaba a Felipe, me quedaba dando vuelta esa perspectiva. Cuando el Señor también les refiere de guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos, personalmente, tratando de llevarlo a mi propia realidad, tanto los saduceos como los fariseos, su tesoro, llevándolo también a un plano escritural, su tesoro estaba puesto en esta tierra, no estaba puesto en las cosas celestiales o en las cosas eternas. Su tesoro estaba puesto acá. En el caso de los saduceos era el poder influenciar en una sociedad. En el caso de los fariseos, por sobre el resto, en un plano moral. Pero todo eso era transitorio, todo eso quedaba acá. Ese era el tesoro que ellos tenían. Pero vemos de que el Señor les llama a los discípulos posteriormente a no contaminarse con esta doctrina, con esta forma de pensamiento, porque los discípulos seguían pensando en lo terrenal, seguían pensando no trajimos el pan hoy día, literal, siendo que el Señor les está diciendo yo soy el pan del cielo, el pan que es eterno, el pan que va a estar allí, que les va a alimentar cada día por toda la eternidad, ya no van a tener necesidad. Y vemos de que, ahí también me causaba un poco de gracia cómo lo explicaba el Felipe, pero ahí recién les cayó la teja a, a todos los discípulos, de que verdaderamente no estaba hablando del pan físico que habían olvidado. El Señor les estaba hablando de una riqueza espiritual mucho más profunda. Al menos eso quería complementar por el momento. Quiero Ahí sí. Quiero tener una participación cortita porque quedan 10 minutos y quiero que otros también participen. Aquí este es un evento antes de que vayan a la región de Cesarea de Filipo. ¿Ya? Y vemos que el asunto de la señal es repetida un par de veces aquí. Es repetida en el verso 1 y está tocada también en el verso 4. ¿Ya? El Señor le hace la comparación allí de lo que ellos cómo vivían ellos. Ellos vivían pendientes de las señales, vivían poniendo como doctrina, mandamientos de hombres, no eran muy diferentes a nosotros. Ya quisiera que lo viéramos desde ese punto de vista. Los fariseos y los saduceos no eran muy diferentes a nosotros. Nosotros somos muy propensos a estar pendientes de las cosas que vemos, pendientes de lo que vemos. ¿Ya? Hace poco yo compartía acerca de vivir en la fe, de vivir por fe. Pero los fariseos y los saduceos estaban pendientes de las cosas que estaban allí adelante. Y el Señor les dice,
Dice, mas él respondiendo le dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y yo cuando leía esta porción, leía estas porciones, me acordaba de mi vida en el campo, cuando uno ya estaba encerrando los animales y miraba hacia el horizonte, hacia la costa, desde Curacaví hacia Valparaíso, por ejemplo, y uno decía, viene arrebol, mañana va a amanecer nublado. Si el Mauco, un cerro grande que hay ahí en el túnel, tenía un gorrito en la mañana, uno decía llueve. Y las personas que viven en el campo son muy propensos a vivir así. Y ellos tenían esas costumbres también. Vivían por las señales, vivían por las cosas que veían. Nosotros a veces también vivimos de esta manera. Ahora, cuando el Señor les dice hipócrita, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos, de las cosas que han de suceder escrituralmente. Ponían poca atención a la escritura. De hecho, no podían discernir lo que estaba pasando allí frente a ellos. La persona del Señor estaba frente a ellos, no lo discernían. Y dice la generación mala y adúltera demanda señal, porque su corazón, como decía Felipe Leighton, estaba en otra parte. El corazón de los fariseos y los saduceos estaba apuntando hacia otro, estaba ocupado en otro lugar. Y dice, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Cuando Jonás es allí estragado por el pez y está allí en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y yo siempre he dicho que Jonás murió en el vientre, ¿ya? Y me atrevo a sostenerlo, porque el Señor lo dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como estuvo Jonás, estaría el Señor. Como estuvo el Señor, estuvo Jonás. ¿Ya? La señal era la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Esa era la señal. La señal que el Señor les tenía, especial para ellos. Y luego el Señor les dice, guardaos de la levadura, porque todo lo que es contrario al Señor es levadura. Todo lo que es contrario, todo lo que se enseña fuera de Cristo es levadura. Eso nomás, y quedan algunos minutos para que participe otro hermano. Tal vez, y le doy la bienvenida al hermano Juan de Puebla, Juan Vázquez. Él es de Puebla. Bienvenido, hermano, a la reunión. Si quiere... El Pato levantó la mano. Patricio, pero que abre el micrófono, Patricio. Sí. Ahí lo abrí. ¿Se escucha? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Me escucho? Ya. Bueno, la levadura de los fariseos es como estaba viendo, es como el tema del comienzo de este capítulo, porque ellos de alguna manera no tenían intenciones correctas respecto al Señor, tenían una adversidad contra Él, tenían explicado a lo mejor a qué se debía ese odio. No, no, había algo en el Señor que a ellos les producía rechazo. Y la actitud hacia él me recuerda a la actitud. ¿Se escucha? Se escucha un poquito cortado.
que quizás Está- quitando tu cámara pueda escucharse mejor. Ya, perfecto. Ahí me dicen si me escucho mejor. Sí, mejor. Sí, ya, súper. La actitud de los fariseos y saduceos me recordaba a la actitud de Satanás, porque Satanás desea hacer tropezar al Señor, desea eh, hacerle caer, causarle un mal. Y esa intención de hacer daño de forma deshonesta, de forma sin ninguna autocrítica, o sea, en el engaño total y en una mala intención total, es algo que nace del enemigo. Y el Señor conocía esa intención, o sea, veía sus corazones y sabía lo que ellos pretendían. Y le da la mejor respuesta en realidad que alguien les podría haber dado. Y lo otro que el problema de ellos no era que les faltaban señales, a ellos no les faltaban recursos. El hombre, la mujer, el ser humano no carece de señales de parte de Dios. Si alguien no cree o si alguien duda incluso de la existencia de Dios, no es por falta de evidencia o de señales, es porque su corazón está en otra parte, es porque desea otra cosa. Y el Señor se los muestra también. Eh, y a mí me parece que esa es la levadura de la cual se tienen que cuidar los discípulos y de la cual nos tenemos que cuidar nosotros. No de una secta a lo mejor que nos vaya a influenciar de mala manera y nos vaya a hacer desviarnos de la sana doctrina, sino hay una levadura que a lo mejor se puede producir en nosotros, que puede ser muy similar a esta. Por ejemplo, cuestionar al Señor. Por ejemplo, tentar a algún hermano. Por ejemplo, ir de manera poco honesta delante de alguien, no con buenas intenciones. Y esto no puede estar en nosotros, esto tiene que quedar fuera. Y el Señor nos manda a ponernos en guardia contra algo así. Y la manera en que lo hace, desde el versículo 5, les menciona a los fariseos y a los saduceos. En el versículo 12 se menciona nuevamente la doctrina de los saduceos y fariseos. Y yo pienso que más allá de la doctrina en sí de los saduceos y fariseos, que puede ser a lo mejor la primera lectura, ¿cierto? Sabemos que ellos tenían doctrinas que podían ser muy dañinas, pero hay algo en la enseñanza de ellos que justifica el odio, que justifica malas intenciones. Y como decía, la manera en que lo hace en estos versículos es muy similar a como se muestra el Señor en el Evangelio de Juan, por ejemplo. Cuando a raíz de algo cotidiano, concreto, Él les muestra una verdad espiritual. Cuando Él le enseña a los hombres algo que va más allá de lo que está frente a sus ojos. En este caso el pan, o en este caso la levadura. Y los hombres se encuentran con sus límites, pero el Señor los lleva a algo que va más allá, algo que es espiritual, que es eterno. Y es una verdad tremenda, pero a la vez explicada de manera sencilla. Entonces el Señor de esta manera sencilla le enseña a sus discípulos que hay algo que los puede perjudicar, que hay algo que se puede introducir en ellos de manera astuta y que tienen que tener cuidado contra eso. Eso es lo que quería comentar. Para mi silencio. Em, ¿Alguien más quiere? No sé, Felipe está moderando. O sea, no, por ahora yo creo que igual está como bien. Hemos podido ir abordando distintos aspectos. A Eduardo lo voy a abrir el micrófono. Adelante. No, rápidamente, hermano. Solamente unos comentarios breves. Eh, es importante lo que ya he mencionado.
como unos grupos, como unas personas que eran contrarias en sus creencias, y de hecho lo vemos en Hechos, cuando el mismo apóstol Pablo, por su comentario, hace que ellos mismos hasta se dividan en el capítulo 26, si no mal recuerdo, y en esta oportunidad se unen, no importando sus creencias, pero para lograr un fin, tentar al Señor y hacerle quedar en mal. Y es importante notar que ellos solicitaban algo y ellos, a pesar de haber visto todas las señales que había hecho el Señor, ellos pedían, y refieren el versículo 1, que mostrase señal del cielo. No les era suficiente el ver que los cojos andaban, que los mudos hablaban, de aquella multiplicación de aquellos panes, de aquellos peces. Eso para ellos no valía. Para ellos querían es ver fuego descender del cielo, hubiese una señal externa para poder caer en razón. Y a veces nosotros, hermanos, tanto como creyentes, como algunos inconversos, algunas veces caemos en eso, de que necesitamos que el Señor manifieste algo para poder nosotros creer en su voluntad y asumir la grandeza de Dios. Algunas veces algunos creyentes eh, dudan de la fe. Y yo creo que y ahí es lo importante, si nosotros tuviésemos fe y no solamente basarnos en señales, ellos tenían una convicción y su convicción era basada en señales, pero nosotros los creyentes tenemos es fe. Y importante lo que mencionan acá acerca de la levadura. Y uno se pone a ver por qué la levadura y qué significa la levadura. La levadura es una mínima porción que se separa, se mantiene en aislamiento por un tiempo y después al unirla al grupo, invisiblemente hace que toda la masa fermente. Y a veces nosotros permitimos pequeñas cosas en nuestras vidas, pequeñas cosas en una asamblea que puedan fermentar y dañar toda la masa. Que el Señor nos guarde en estos momentos de pandemia, a estar, a pesar de que estamos separados, que podamos estar unidos en el amor fraternal, en mantener las oraciones, en mantenernos unidos y que el Señor nos guarde de esas pequeñas levaduras que a veces quieren entrar en la asamblea, aquellas falsas doctrinas, aquellas falsas cosas que destruyen. Y la otra cosa que me llama la atención aquí, ellos, a pesar de haber visto la multiplicación de los peces, lo quisieron tomar literal. Y cuando ellos preguntaron aquí, ellos pensaban, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Nosotros como extranjeros acá en esta tierra, en este país, hemos visto maravillosamente la mano del Señor. Hemos visto cómo panes han sido multiplicados, hemos visto cómo el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado. Y aún algunas veces quisiéramos tomar las cosas literal y necesitamos ver a nuestro Señor, afianzarnos más en la fe y que como iglesia de unidos podamos mantenernos, que no permitamos que esas mínimas cosas nos distraigan, no permitamos que tengamos necesidad de ver algo que venga del cielo, literalmente, porque cada día vemos la mano del Señor con nosotros. Muy bien. Hermanos, podríamos finalizar. Vamos a orar. Oremos. Dios nuestro Padre, te damos las gracias porque en esta tarde hemos podido abrir y meditar en tu palabra, porque hemos podido contemplarte a ti, Padre, en tu suficiencia, en tu misericordia también extendida para con nosotros. Padre, ayúdanos para poder conducirnos rectamente delante de ti, que no caigamos en los pensamientos de este mundo, en la vanagloria, Padre, de este siglo, en aquellas cosas que pasan. Ayúdanos, Padre, para tener nuestra fe, nuestra confianza cimentada en ti, en tus promesas, Padre, para no decaer. Te queremos encomendar, Padre, estas cosas. Te queremos pedir por cada una de las familias
representadas en esta hora, en esta reunión, Padre, para que seas tú guardándoles de todo mal. Te encomendamos todo delante de ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Y el Señor le bendiga, hermano Juan, que nos visita. Primera vez que está con nosotros, desde Puebla, México de Esperanza. Puede abrir el micrófono, hermano, para saludar si quiere. Lo activa todo. Sí, activa los micrófonos. Es que no se escucha el hermano. Ah, ¿Puede activarlo? ahora sí. Ahí puedo... Ya me parece. No, todavía está No, cerrado. no pasó nada. Oh, Hermano Juan, activa su micrófono. Ese es el hermano Juan. A ver ahí. ahí sí. Sí. Ok, hermano. Quiero agradecer infinitamente esta oportunidad